Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Renata Vera, soy local del Comité Permanente de Publicaciones Médicas, SCOMP, de la Organización Estudiantil en Pro de la Salud, o EPSA-UM. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. El día de hoy tenemos la ponencia Generalidades sobre el cáncer infantil, el segundo de nuestro cuarto evento de este ciclo. Nuestro comité de SCOMP de EPSA-UMX, junto con la American Society of Clinical Oncology, ASCO o SIG, nos complacemos en presentarles esta conferencia dirigida por la doctora Lili. Ella es la doctora Lilia Elida García Rodríguez, es egresada de médico cirujano y partero por la Universidad de Monterrey, es especialista en pediatría por la Universidad de Monterrey, también hizo la subespecialidad en oncología y es coordinadora de ciencias clínicas en la Universidad de Monterrey. También directora de la World Child Cancer México y directora de investigaciones en México del Hospital Children's Mercy. Ella está certificada por el Consejo de Pediatría y de Oncología Pediátrica. Nosotros le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros el día de hoy y pues sin nada más que agregar, la dejo con ustedes para que les dé su ponencia. Muchísimas gracias, doctora Lili. Muchísimas gracias, Renata, por la invitación. Muchísimas gracias a todo el comité y muchísimas gracias a ti que estás el día de hoy aquí escuchando este tema, que bueno, es un tema que me encanta, que me apasiona, porque a pesar de ser mi profesión, bueno, también es una de mis grandes pasiones. Y bueno, vamos a iniciar con esta ponencia dirigida para todos ustedes sobre las generalidades del cáncer infantil. Y bueno, cuando pensamos en los niños, cuando pensamos en la infancia, pensamos en imágenes como estas, de un niño sano, un niño jugando, un niño divertido, un niño que puede reír, que puede hacer lo que quiera, que pueda pasarla bien. Pero hay historias que a veces cambian y hay panoramas que a veces se vuelven un poquito diferentes a lo que quisiéramos. Y les quiero compartir esta pequeña historia. ¿Sí la escuchan? De repente vemos esas historias que sin duda cambian completamente pues la vida de los pacientes, de los niños, pero también de las familias completas. Entonces, nosotros como médicos, independientemente de la especialidad que ustedes elijan hacer el día de mañana, pueden ser cirujanos, médicos internistas, ginecobstetras, lo que ustedes quieran, pues seguramente conocerán a alguien que tenga esta enfermedad. ¿Y por qué? Porque cada vez lo vemos con más frecuencia. Cada vez vemos en Facebook, en Instagram. ¿Sí? ¿Sí? El video no se ¿Todo? escuchó. No sé qué problema haya habido con el audio. No te sonido el video. Bueno, les platico un poquito. Digo, a lo mejor puede ser que no funcionaba muy bien por el PowerPoint, pero era la historia de Dana, una niña de 8 años que pues su vida cambió. Su vida cambió y de repente de ser una niña sana, como ella dice, de un día para otro, me sentía mal, sentía mi corazón muy acelerado, me sentía cansada, me sentía débil, la llevan a revisar y bueno, le diagnostican una leucemia linfoblástica aguda. Entonces, más de 4 años en la lucha contra esta enfermedad y pues ahí lo que menciona la chiquita es que seguía con esto. Entonces,
Les comentaba yo que, bueno, la vida a veces tiene estas sorpresas y que como médicos, bueno, es importante que estemos conscientes de esta enfermedad. Y la gran pregunta, ¿qué es el cáncer infantil? Y si ustedes ponen en Google cáncer infantil, van a encontrar más de 43 millones de publicaciones o de cosas relacionadas con esto. Yo creo que cada vez, como les mencionaba hace unos minutos, cada vez vemos con más frecuencia casos de pacientes con cáncer. Antiguamente decían, oye, ¿por qué ahora hay más? ¿Qué está pasando? Ahora hay más niños que tienen cáncer. Bueno, una de las cosas es que ahora lo podemos diagnosticar mucho más que antes. Antiguamente quizá un paciente se moría y no sabían de qué era. Entonces, hoy por hoy, es más la oportunidad de poderlo diagnosticar. Y bueno, dentro del cáncer infantil vamos a ver más adelante que va a englobar muchas cosas y muchas situaciones. Entonces, ¿qué es el cáncer infantil? Bueno, quiero dejar muy claro que el cáncer infantil no es solamente una enfermedad, sino incluye un gran número de enfermedades con características particulares y un comportamiento absolutamente diferente entre sí. Sin embargo, todas estas enfermedades tienen en común que se originan a partir del crecimiento anormal de una sola célula o de un grupo de ellas y que van a poseer la capacidad de invadir tanto otros órganos vecinos como inclusive órganos alejados, lo que conocemos como metástasis. Entonces, vamos a ver ahorita cómo se comportan completamente diferente y cuando escuchamos a alguien que el niño tiene cáncer infantil, pues hay que saber a qué se refiere, ¿ok? ¿De qué estamos hablando? Y les pongo un poquito de cifras. Me gustaría empezar con esto y decirles que en el mundo se diagnostican 18 millones de casos nuevos de cáncer en niños y en adultos, de los cuales 300,000 van a ocurrir en niños y adolescentes entre 0 y 19 años. Sigue siendo una causa o una enfermedad poco común que vamos a ver en la infancia, pero es un problema de salud pública sumamente importante, ya que es una de las principales causas de mortalidad por enfermedad en este grupo de edad. Y tiene un impacto no solamente físico, sino también social, psicológico y económico. Ahorita enfermarse de cáncer es un lujo por el costo tan elevado de los medicamentos, por la falta de acceso a estas medicinas y demás. Entonces, cuando nosotros escuchamos cáncer, les puedo preguntar a ustedes si estoy seguro que el 100%, si yo les dijera, relaciónamelo con una palabra, a lo mejor si no es el 100%, el 95% va a pensar en muerte, ¿ok? Entonces, es momento para nosotros que estamos en el camino de la preparación para convertirnos en médicos, que podamos hacer un cambio en este pensamiento y pensar qué podemos hacer para evitar que nuestros pacientes se mueran. Y un poquito hablar de cifras en México. Hace un par de años, la UNAM sacó un artículo muy interesante que mencionaba que la principal causa de muerte por enfermedad en chicos entre 4 y 15 años de edad va a ser el cáncer infantil. Tenemos aproximadamente entre 5,000 y 6,000 casos nuevos al año. Y actualmente en la lucha tenemos un promedio de 20,000 niños. Y lo más importante, chicos, y lo más lamentable, es que más de la mitad, el 65% de ellos, van a llegar en etapas avanzadas de la enfermedad. Y esto implica que la sobrevida global sea mucho menor, que los tratamientos sean mucho más agresivos, que las terapias tengan que ser mucho más fuertes y que la toxicidad y demás, pues obviamente sea mayor. Tenemos al año más de 2,300 muertes por año. Entonces, sin duda es una enfermedad que debemos de conocer, que debemos de identificar y si no tratarla, al menos poderla referir con las personas adecuadas. Y bueno, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes? Tenemos distintos, tenemos las leucemias linfoblásticas agudas, las leucemias mieloides agudas, tenemos linfomas, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, tumores del sistema nervioso central, tumores de tejidos blandos como rabdomiosarcomas, tumores renales, tumores germinales, tumores óseos como el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, tumores hepáticos como el hepatoblastoma, que es el más frecuente, y el retinoblastoma y neuroblastoma, que son tumores que en México al menos son muy comunes.
Y bueno, estas son unas tablas muy interesantes que sacó el CER, que es el Surveillance Epidemiology and End Results del National Cancer Institute. Y bueno, nos mencionaba que entre los 0 y 14 años, sin duda, el 30% de los cánceres van a ser, como número uno, las leucemias, seguidos de tumores del sistema nervioso central y linfomas. Y en el caso de los adolescentes, que es un grupo de edad que nosotros también vemos, bueno, los tumores epiteliales van a ocupar un lugar mucho más importante, seguido de los tumores del sistema nervioso central, linfomas, y las leucemias van a pasar hasta el cuarto lugar. Entonces, sí vemos una diferencia importante entre un grupo de edad y otro. Y voy a mencionarles, yo sé que ustedes más adelante tendrán la oportunidad de escuchar al doctor Baños hablar específicamente acerca de leucemias, pero les voy a hablar un poquitito de los más frecuentes. Y voy a empezar con las leucemias agudas. Estos son un grupo heterogéneo de patologías caracterizada por una proliferación clonal maligna de células precursoras hematopoyéticas. Yo a mis alumnos siempre les digo, y les pongo esta analogía. Imagínense que ustedes tienen una fábrica y esta fábrica tiene 3 líneas de producción, la serie roja, la serie blanca y la serie de plaquetas. ¿Ok? De estas, imagínense que la serie blanca sufre un altercado y deja de funcionar y empieza a producir células y células que en lugar de que la célula nazca, crezca, se reproduzca y muera, nada más están haciendo células. Y nos llenamos de estas células que se llaman blastos, y esto va a hacer que las otras líneas de producción se sientan invadidas, empiecen a dejar de producir también, y por consiguiente vamos a tener que la serie roja va a disminuir producción y las plaquetas también. Y llega un punto en el que esta fábrica llamada médula ósea se satura de estas células y tiene que buscar un escape y se va a la sangre periférica, y es cuando la podemos ver en la biometría hemática. Entonces, a mí me gusta hacer esta analogía un poquito más sencilla para que ustedes puedan como entender qué es lo que está pasando a grandes rasgos. En Estados Unidos se diagnostican aproximadamente 3.200 casos de nuevos de leucemias, y sin duda la más frecuente son las leucemias linfoblásticas, en una relación 80% con 20% de células de leucemias mieloides, perdón. Afortunadamente, porque también las leucemias mieloides, pues es otro tema también súper complejo. Hay distintos tipos, hay que tratarlas de manera diferente y es una enfermedad que sin duda es mucho más agresiva. Y miren, yo siempre les pongo a mis chavos y les digo, nosotros si tenemos o si sospechamos que podemos tener una leucemia, vamos a identificar estos 3 síndromes. Y si ustedes tienen un paciente con estos 3 síndromes, el síndrome anémico, caracterizado pues obviamente por palidez de tegumentos, aumento en la frecuencia cardíaca, debilidad, cansancio. Si ustedes tienen al paciente con un síndrome hemorrágico caracterizado por presencia de sangrado de encías, de nariz, moretones sin causa aparente, síndrome febril en el cual encontramos fiebre sin una causa infecciosa que la esté originando, y el síndrome infiltrativo originado o causado o manifestado más bien por presencia de adenopatías de hepatoesplenomegalia, ustedes tienen que pensar en una leucemia hasta no demostrar lo contrario. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico definitivo? Por medio de un aspirado de médula ósea. Es necesario. Muchas veces podemos tener muy pocas células blásticas en la sangre periférica, en la biometría hemática, pero al menos la presencia del 25% de células tipo blastos en la médula ósea nos va a dar la confirmación de una leucemia linfoblástica 1. Y bueno, hablar del tratamiento es hablar de muchas cosas. Hay muchas escuelas que nos han marcado, la escuela del St. Jude, la escuela del Children's Oncology Group, la BFM, que es la British Franco American Organization, y demás, que bueno, nos han marcado o nos han armado algunos planes de tratamiento, pero está principalmente basado en quimioterapia, radioterapia cuando tenemos algún sitio santuario, como puede ser testículos, sistema nervioso central y demás. Y bueno, pues eso la verdad es que es un tema un poquito más avanzado, pero al menos esto es lo que ustedes tienen que saber. Y bueno, hablando de linfomas, ¿qué son los linfomas?
La palabra linfoma hace referencia a los cánceres que se originan en el tejido linfático del organismo, ¿ok? Y vamos a tener dos grandes grupos, linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Aproximadamente el 8% de los cánceres que afectan a los niños y adolescentes van a ser linfomas. El 5% tendrán linfomas no Hodgkin y el 3% un linfoma de Hodgkin. Y bueno, son estas masas que nosotros hemos visto, que identificamos en los pacientes y bueno, hay que saber, y ustedes como médicos de primer contacto, que al final de cuentas es la meta primera que tienen, ser médicos de primer contacto, tienen que aprender a reconocer e identificar cuáles son las características que pudieran hacernos sospechar que una masa en cuello, en axila, en inglés, inclusive en otros lugares como epitrocleares o popliteos, pudieran hacernos sospechar de una lesión maligna. ¿Okay? Los tumores del sistema nervioso central es un tipo de cáncer muy importante porque es un cáncer que muchas veces tarda incluso hasta 30 meses en diagnosticarse. ¿Ya qué se debe esto? A que los síntomas pueden ser muy sutiles o pensar en otra cosa antes de la manifestación. Entonces, los tumores del sistema nervioso central se van a definir como cualquier masa producto del crecimiento anormal de células de alguno de los tejidos que componen el sistema nervioso central. Los clásicos casi siempre provienen del tejido neuroepitelial. En México ocupan el tercer lugar y son el tumor sólido más frecuente en la edad pediátrica, ¿ok? Y representan la segunda causa de muerte por cáncer en menores de 20 años. Como les mencionaba ahorita, el retraso en el diagnóstico es muy importante. Y otra de las cosas muy importantes de poderlos identificar a tiempo es las secuelas que dejan los tumores del sistema nervioso central. En ocasiones, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de ver a niños que a lo mejor ya no tienen el tumor, a lo mejor ya no tienen el cáncer, pero debido a las complicaciones que dejó per se el tumor, pues dejó como consecuencia que quizá tuvieran que estar conectados a un respirador de por vida, o tengan que estar en un lado vegetativo, o tengan que estar postrados en una silla de ruedas con una parálisis cerebral literal o algún tipo de situación. Entonces, de ahí la importancia también de poderlos diagnosticar a tiempo. ¿Cuántos tipos hay? Hay muchos y dependiendo de dónde se originan, va a ser el nombre o el tipo de el célula que va a tener y que va a predominar y de ahí va a recibir el nombre. Otro de los tumores frecuentes en la edad pediátrica y sobre todo en la adolescencia son los tumores óseos. Estos van a representar del 2 al 4% de los tumores malignos en personas menores de 14 años. Los dos tipos más frecuentes son el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Y muchas veces seguramente les ha tocado ver alguna historia de un chico que tenga, por ejemplo, alguna amputación por cáncer y demás. Y justamente, pues, lo que vemos es que se trata de algún tipo de tumor de este tipo. A pesar de que estos tumores son raros, sin duda el osteosarcoma es la neoplasia maligna de hueso más frecuente en la edad pediátrica y se caracteriza por la producción de material osteoide o hueso inmaduro por células mesenquimales malignas. Estos tumores, bueno, pues cuando no se detectan a tiempo, pues la tasa de necesidad de amputación va a ser muy alta. Muchas veces llegan los pacientes con tumores mayores a 15 a 20 centímetros y esto origina que tengamos que hacer tratamiento un poquito más exhaustivos y poder hacer una cirugía conservadora, pues se sale totalmente del plan. Si nosotros hacemos un buen diagnóstico de esto, pues podemos ofrecerle al paciente una cirugía conservadora, porque al final de cuentas me ha tocado ver pacientes que te dicen, es que yo me hubiera preferido morir antes de haber perdido mi pierna, porque ahorita no me ofrecen trabajo, no tengo oportunidad de conseguir pareja, porque el impacto psicológico que genera la pérdida de un miembro en algunos pacientes puede ser muy elevado. Entonces, sin duda, es importante diagnosticarlos también a tiempo. Otro de los tumores frecuentes que vamos a ver en la edad pediátrica son los tumores renales. Los tumores renales ocupan el 8%, el octavo,
puesto de frecuencia de cáncer infantil en México. Su principal integrante va a ser el tumor de Wilms o nefroblastoma, que es un tumor maligno del blastema metanéfrico, y es el tipo de cáncer primario renal más frecuente antes de los 15 años. Una vez que los chicos ya son adolescentes y que se encuentran en la edad entre 15 y 19 años, vamos a tener que el tipo de célula va a cambiar y ya podríamos encontrar un carcinoma celular renales, pero la verdad es que la incidencia de estos pues disminuye mucho más en la adolescencia. Estos tumores muchas veces quien los diagnostica son los papás, porque al momento de que están bañando al bebé o al niño te dicen, oiga doctor o doctora, fíjese que mientras lo bañaba, identifiqué que el niño tenía una bolita en el abdomen o tenía una masa o tenía algo que me llamó la atención. Entonces, yo aquí también siempre hago mucho hincapié y los invito a ustedes cuando sean ya médicos y demás, a que promuevan la consulta de control de niño sano, porque esto va a ser también pieza fundamental para poder identificar este tipo de patologías. Uno de los cánceres, y continuando con esto, que vemos con mayor frecuencia en México, y fíjense, estos tumores a mí me llaman mucho la atención, porque cuando yo terminé la especialidad de oncología pediátrica, tuve la oportunidad de trabajar un año en el Hospital Children's Mercy en Kansas City. Actualmente soy directora de investigaciones con ellos, pero radico yo en Monterrey, pero seguimos en contacto. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que en Estados Unidos, me comentaba el doctor con el que yo trabajaba ya, me dice, prácticamente, no tengo más de 10 años de no ver un tumor de tipo retinoblastoma. Entonces ahí fue donde nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, seguramente parte de nuestra ascendencia que tenemos como mexicanos nos hace susceptibles a la presentación del gen RB, que es uno de los más importantes para la manifestación del retinoblastoma. Y bueno, el retinoblastoma va a ser aquel cáncer que se origina en la retina, y los signos y síntomas suelen ser leucocoria, que es el reflejo blanco en la pupila, estrabismo en aquellos pacientes mayores de 6 meses de edad, hay que estar al pendiente de esto, y menos a menudo podemos encontrar inflamación, alteraciones en la visión. El diagnóstico prácticamente siempre lo hace el oftalmólogo y bueno, ya después nos lo refiere a nosotros. Y así como ven ustedes esta imagen que está súper sorprendente, y la verdad es que dices, ¿esta imagen de dónde es? ¿De qué país africano es esta imagen o de dónde es? Esta es una imagen que acabo de recibir hace una semana de un paciente. Y justamente ayer me compartió un colega también pediatra, oncólogo pediatra de Monterrey, otro todavía más fuerte. Entonces, dices tú, ¿cómo es posible que nuestros chicos sigan llegando a este tipo de grados de enfermedad? Porque esto implica que obviamente ya tiene infiltración en el sistema nervioso central por el estadio tan avanzado. Seguramente es un tumor bilateral, ya hay también metástasis, el nervio óptico está completamente dañado y las posibilidades de que este niño pueda vivir son muy pocas. Entonces, vuelvo a hacer un llamado súper importante a todos para que podamos hacer la diferencia y en verdad cuando identifiquemos algo así, poderlo tratar a tiempo. Otro de los tumores menos frecuentes son el neuroblastoma, que es el tumor sólido. Bueno, este lo vamos a ver con mayor frecuencia en niños menores de 2 años. Específicamente es el tumor más frecuente que vamos a encontrar en los neonatos. Muchas veces cuando tenemos un tumor del tipo neuroblastoma, que nace el bebé con él, a veces pueden estos tumores involucionar solos y no tener la necesidad de dar ningún tratamiento. Los sitios más frecuentes donde los vamos a encontrar van a ser en glándulas suprarrenales, en cuello, en tórax y en médula espinal. Son tumores bastante agresivos, son tumores que sí van a generar, sin duda, tratamientos fuertes y muchas veces una alta incidencia de muerte. Y estos tumores también se van a asociar a algunos síndromes importantes, que seguramente ya han ustedes visto en sus clases de genética, y también eso es muy importante porque la gran mayoría de estos tumores ya van a tener un componente genético. Y bueno, hablando específicamente del diagnóstico de cáncer infantil, quiero decirles que la sospecha de cáncer infantil debe partir de una minuciosa evaluación clínica del paciente.
Si nosotros hacemos una buena historia clínica y una buena exploración, no vamos a poder sospechar de estas patologías, ¿ok? Si nosotros nos volvemos de esos médicos que el niño llega y porque le duele la garganta y nomás le revisamos la garganta y no revisamos ninguna otra cosa, o llega la mamá y te dice que el niño tiene fiebre, pues seguramente trae infección de garganta, vamos a darle antibiótico y luego otra vez a la semana, otra vez llega con fiebre, ahora es que ahora trae infección de oído, dale otro antibiótico y otra vez trae fiebre, seguramente ahora trae una infección de vías urinarias, señora, dale otra vez antibiótico y no hacemos una buena exploración y no pensamos en cáncer, seguramente se nos van a pasar a hacer diagnósticos de manera temprana. Es importante y conocer que los síntomas pueden ser sutiles y bueno, para poder sospechar de esto hay que pensar en esto. Y como les mencionaba yo, no es una enfermedad común, pero sí hay que pensarlo, sí hay que tenerlo en la mente y cada vez más. El retraso en el diagnóstico desde el inicio de la sintomatología y la confirmación es muy variable dependiendo del tipo de cáncer. Por ejemplo, los tumores renales son de los que más rápido se detectan porque más rápido dan datos por la presencia de la masa en el abdomen, o el niño puede presentar hematuria, o el niño puede presentar otros datos que nos hagan sospechar de esto. Pero como les mencionaba, tenemos los tumores cerebrales que incluso pueden tardar 30 semanas. ¿Ya qué se debe esto? A que muchas veces el paciente le dice a la mamá, mamá, me duele la cabeza, y le da tempra. Mamá, me duele la cabeza. Mijito, es que juegas muchos videojuegos. Mamá, me duele la cabeza. Ay, es que a lo mejor ocupa lentes. Vamos a llevarte a comprar unos lentes y le compren sus lentes. Mamá, es que me duele la cabeza. Tú nada más quieres llamar la atención. Y así, y así pasa el tiempo hasta que el niño ya llega con un tumor súper avanzado, con lesiones o datos de hipertensión intracraneal, que ya obviamente hacen que el cuadro clínico sea mucho más complicado. Y sin duda, digo, yo soy una apasionada de promover el diagnóstico oportuno, pero hemos visto que el retraso en el diagnóstico, y más para nuestros pacientes mexicanos, es el factor adverso más importante para el pronóstico de la enfermedad. Y no nada más para curarlos, sino también para ofrecerles la mejor calidad de vida, que de hoy por hoy nosotros como oncólogos pediatras no pensamos únicamente en curar al niño, sino en ofrecerle al menos 50 años con la mejor calidad de vida. Entonces, esa es nuestra meta, eso es nuestro principal objetivo. Entonces, por eso hemos visto que muchas veces nuestra propia cultura hace que pensemos en otras cosas y que inclusive, por ejemplo, cuando nos ha tocado en algunos, por ejemplo, la medicina mística que tenemos nosotros en nuestro país, donde, bueno, de repente el niño empieza a tener un crecimiento en el brazo o en la pierna y la medicina tradicional les dice, ¿sabes qué? Seguramente tienes un espíritu en esa pierna y vamos a darle ciertas hierbas y demás. Entonces, nosotros no estamos peleados con la medicina tradicional, pero si hay algo que llame la atención, hay que atenderlo. Y la única forma en lo que vamos a pensar en esto es conociendo. Y bueno, ¿cuáles son los principales síntomas para pensar en cáncer infantil? Y a mí me encanta, les digo, hablar de este tema y cuando puedo hago ahí en mi Instagram, hago mis videos, hago mis lives, porque para mí eso es lo más importante de que la gente, que la comunidad conozca, ¿sí? Porque muchas veces a lo mejor los papás no son los que lo detectan, pero sí puede ser la tía, la abuelita, oye, simplemente la profesora en la escuela, porque muchas veces, digo, ahorita estamos en pandemia, pero bueno, cuando los chicos iban a la escuela, pues muchos de ellos iban desde las 7:30 de la mañana hasta las 2:30, 3 de la tarde. Entonces, muchas veces es más el tiempo que pasan con la maestra que inclusive con los propios padres, porque a lo mejor de ahí se pasan a casa de la abuela o de alguna tía y demás, y los padres pasan a recogerlos ya hasta las 7, 8 de la noche que salen del trabajo. Entonces ya nada más es para terminar tareas y acostarlos. Entonces, por eso es que hemos hecho nosotros una campaña súper grande para poder diagnosticar a tiempo estas enfermedades con estos síntomas que les voy a decir. Y tan comprometidos estamos con esto que por parte de nuestra fundación el año pasado hicimos 10 videos en lenguas indígenas para que nadie se quede sin saber acerca del cáncer. ¿Y cuáles son estos síntomas? Que los voy a ir describiendo y ahí sí tienen oportunidad, ahora sí que saquen papel y pluma porque esto es lo más importante que ustedes como médicos de primer contacto deben de saber. Fiebre sin causa aparente. ¿Qué quiere decir? Es aquella fiebre
o aquella temperatura mayor de 38 grados en la cual no encontramos ningún dato de infección. Y quiero dejar muy claro que muchas veces los papás a fuerza quieren que les digan que los niños tienen una infección, a fuerza. Y hasta muchas veces califican como incompetente al médico si no les dice que tiene una infección. Y yo quiero que ustedes se quiten esos miedos. Si ustedes no encuentran un foco infeccioso, tienen que aprender a decirle al papá o a la mamá, señor, señora, no estoy encontrando un foco infeccioso, pero por favor regrese 3 días, ¿sí? Regresen 3 días para ver si ya tiene, pues a lo mejor algún rash, a lo mejor si tiene algún dato de faringitis o le toman algún examen de orina si es que sospechan de eso. Pero si no encuentran nada, no den antibióticos por darlos, ¿ok? Entonces, ese sería el primero de los síntomas, fiebre sin una causa infecciosa aparente. Palidez de piel y tegumentos. Está más que claro ese. Muchas veces los papás están acostumbrados a ver al niño pues, todos los días y no identifican tanto esto. Pero muchas veces es, como les digo, a alguien más en la familia o que dice, ¿sabes qué? Tenía 2 semanas de no ver al niño y ahora lo veo súper pálido, algo está pasando. Sangrados principalmente de encías o epistaxis también. Sabemos que es muy frecuente que el niño no se sepa lavar muy bien los dientes, sobre todo cuando apenas está aprendiendo, y esto puede ocasionar un poco de gingivitis que pudiera estar produciendo esto. Pero si es demasiado el sangrado, nos debe de alertar, ¿ok? Si son con mucha frecuencia los sangrados de tipo epistaxis, también nos tienen que alertar. Moretones sin causa aparente o en algún sitio que no debería haber moretones. Por ejemplo, si ustedes me dicen, el niño es súper inquieto y tiene moretones en las rodillas o en sus piernitas, pues es esperado encontrar esto porque, bueno, pues andan corriendo, se están cayendo y están jugando. Pero si tenemos moretones en la espalda o si tenemos moretones en los brazos o moretones en la cara, o una de dos, o este niño está siendo maltratado o hay que buscar que no tenga alguna alteración en la coagulación que esté produciendo esto. Y una de las causas pudiera ser cáncer. ¿Ok? Presencia de adenopatías. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan. Como tal, el paciente pediátrico por algún proceso infeccioso va a tender a tener aumento en el tamaño de estas. Pero hay sitios específicos en el que por ningún motivo debe haber ganglios. Y esos lugares son obviamente ganglios supraclaviculares, ganglios epitrioclares y ganglios popliteos. Si ustedes identifican algún ganglio en esa zona, es importante que se estudie y la forma es irlo a quitar y ver qué es. Además de esto, la presencia de adenopatías con características peculiares, como es un ganglio de consistencia pétrea, o sea, que está duro, que no es móvil, que no duele o que mida más de 2.5 centímetros, nos debe hacer sospechar de que pueda tratarse de un ganglio maligno. ¿Ok? Presencia de manchita blanca en el ojo, eso se llama leucocoria. Muchas veces nosotros los pediatras podemos en la consulta de niño sano hacer un rastreo a ver si hay reflejo rojo o no. Y si no identificamos el reflejo rojo, podemos sospechar de que tenga leucocoria. Muchas veces también hoy, gracias al avance tecnológico, las cámaras fotográficas de los celulares y demás te pueden permitir y de repente llega el papá y la mamá contigo y te dicen, oiga, doctora, es que mire, estoy viendo que mi niño, uno de los ojitos no sale rojo, sale una manchita blanca. Entonces, ahí ustedes también tienen que mandarlo con el oftalmólogo para que pueda ver qué está pasando. Hay que estudiar también aquellos pacientes que tengan más de 6 meses y continúan con estrabismo. Acuérdense que el estrabismo es un trastorno acomodativo del ojo, de los músculos, por la falta de madurez. Entonces, cuando después de los 6 meses persiste esto, hay que mandarlos también a revisar. ¿Ok? Cefalea con características bien especiales. Es una cefalea de predominio matutino que puede acompañarse o no de náusea o vómito. Es aquella cefalea que puede hacer que el niño se levante, que lo despierte en la madrugada, ¿ok? Comúnmente la cefalea que se presenta en la tarde-noche y todo no está tan relacionada, puede tratarse más de una cefalea tipo tensional, pero aquella que hace que el niño se levante
o en la mañana la esté presentando, hay que sospechar de una masa intracraneal, ¿ok? Dolor de hueso o articulaciones. Es muy frecuente que en los niños escuchemos términos como dolores de crecimiento, seguramente les ha tocado escuchar. Chicos, el crecer no duele o no debería de doler. Entonces, cuando tenemos esto con frecuencia hay que estudiarlo y hay que descartar que no se trate de una neoplasia tipo hematológica o alguna otra cosa. Entonces, hay que hacer una biometría hemática para saber si no es otra cosa que pudiera poner en riesgo la vida del niño. ¿Ok? Aumento de volumen de alguna de las extremidades, la presencia de alguna masa, aumento del perímetro abdominal. Y otra cosa muy frecuente y que cada vez vemos más, la presencia de alguna masa testicular en los tumores germinales. Y muchas veces el adolescente ya no te dice, oye papá, oye mamá, pues traigo una bolita en el testículo, al menos que le produzca dolor. Entonces, es importante fomentar el control del niño y adolescente sano, no termina hasta los 18 años, entonces al menos una vez al año debe ir a ser revisado por el médico para identificar si tiene o no alguna masa. Y hablando específicamente de los grupos de edad, esta tablita me gusta mucho porque la verdad te dice qué debes sospechar de acuerdo a la edad del paciente. Sin duda, como mencionábamos al principio, las leucemias ocupan un lugar importante, pero en esta tablita podemos ver que en los lactantes el neuroblastoma va a ser el primer lugar, seguido de leucemias y luego tumores germinales. En preescolares, leucemias, tumores del sistema nervioso central, linfomas en los pacientes escolares, leucemias, tumores del sistema nervioso central, podemos llegar a tener otro brote de neuroblastomas. Adolescentes, como mencionábamos ahorita, leucemias, tumores epiteliales del sistema nervioso central y demás. Y bueno, existen datos de alarma oncológica específicamente en cuanto a la exploración física que pueden estar presentes a la exploración y que deben urgir al clínico en su estudio inmediato. Y bueno, de acuerdo al sitio, les voy a mostrar unas tablitas muy interesantes, bueno, que nos hace una posibilidad diagnóstica. En el caso del sistema nervioso central, si tu paciente tiene cefalea, el vómito matutino, anisocoria, papiledema, convulsiones no febriles, alucinaciones, afasias, cambios en el comportamiento, debilidad o parálisis, hay que pensar en un tumor cerebral, ¿ok? En cuanto a ojo, si el niño tiene leucocoria, proptosis, amaurosis, hemorragia orbitaria o estrabismo, hay que pensar en un retinoblastoma, pero hay otras posibilidades diagnósticas. Por ejemplo, en el caso del dato de proptosis, puede ser un dato importante también para pensar en rhabdomyosarcoma o pensar en un neuroblastoma o inclusive hasta en una leucemia mieloide, que la tipo 4 específicamente puede producir proptosis. En el caso de oídos, bueno, una masa que protruye el canal auditivo nos puede originar o puede ser la causa de una histiocytosis o de un rhabdomyosarcoma. En cuello, cara o faringe, bueno, podemos tener masas faringeas, podemos tener inclusive datos de ingurgitación yugular o rubicundez, y la causa de eso puede ser una masa mediastinal, tipo rhabdomyosarcoma, tumor germinal o inclusive un linfoma. En los dientes, menos frecuente, en el tórax, obviamente presencia de masas, tos, dificultad respiratoria, nos hace pensar en un tumor mediastinal, tumores metastásicos o inclusive un sarcoma de tejidos blandos. Más abdomen o pelvis, masas palpables o visceromegalias, hay que pensar obviamente en tumor de Wilms, como mencionamos, neuroblastoma, hepatoblastoma, en adolescentes en un hepatocarcinoma. A nivel genitourinario, lo que mencionábamos ahorita, masas testiculares y músculo esquelético, lo que les mencionaba también ahorita. Si ustedes a la exploración física identifican algún dato, por ejemplo, hipertensión, pérdida de peso, petequias, adenopatías, también hay que buscar a qué se deben. Y muchas veces, por ejemplo, en el caso de tumores del sistema nervioso central, la forma en la que diagnosticamos es por medio de interconsultas por parte de endocrinología, porque, bueno, pues identifican que el paciente tiene talla baja, tiene detención del crecimiento, tiene alguna alteración en los electrolitos, anomalías sexuales, y eso nos puede hablar
de un tumor tipo hipoficiario, hipotalámico, perdón, o gonadales. Y bueno, ya nada más para cerrar, para no dejar espacio para las preguntas y respuestas, es fundamental, chicos, que si nosotros identificamos alguno de estos síntomas, hagamos la referencia al especialista en breve. Súper importante, ¿ok? Hay que aprender a referir, hay que aprender a compartir los casos, a apoyarnos pues de los expertos dependiendo de la situación en la que nos enfrentemos. Yo siempre les digo, el cáncer, si se detecta a tiempo, es curable. Y me encanta terminar con esta foto de esta pacientita que me tocó conocer en abril del 2016 por un tumor de Wilms. Y era una bebecita, era una niña súper chiquitita, preciosa, la nena, bien, bien bonita. Y fíjense, a pesar de que era un tumor de Wilms bilateral, con un crecimiento exponencial rapidísimo, ella ahorita tiene, pues ya prácticamente va para 5 años que terminó el tratamiento. Y fíjense, o sea, realmente ella, a pesar de tener ahorita nada más la mitad de un riñón, porque con eso sobrevive, porque tuvimos que hacer la nefrectomía y se le quitó la tumorectomía donde tenía el pedacito de tumor del riñón menos afectado, hace su vida completamente normal. Entonces, estamos nosotros aquí para dar esperanzas, estamos nosotros aquí para ofrecer una oportunidad de vida siempre y cuando tengamos las cuestiones al alcance. Y una de las cuestiones más importantes es que el niño llegue a tiempo con nosotros. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo la invitación, les agradezco muchísimo el tiempo y estoy aquí abierta para aclarar las dudas que tengan con muchísimo gusto. Doctora Lili, muchísimas gracias. Fue excelente la ponencia. Yo creo que a la mayoría de los asistentes les ha agradado y les va a servir muchísimo porque, pues, tiene razón, ¿no? Saber lo básico es lo más importante y saber mandar a los pacientes con el especialista adecuado. Y bueno, pues surgieron algunas preguntas en los chats por parte de los asistentes, entonces, si me permite, voy a leérselas para que nos Claro apoye que sí, contestándolas. para servirles. Ok, las proyectamos en un momento. Muy bien, nos Ok, la pregunta primera Mariel. pregunta dice, Sí. ¿los síntomas que nos llevan a sospecha de cáncer se presentan aislados o se presentan de 2 o más síntomas? Excelente pregunta, Mariel. Muchas gracias por preguntar esto. Mira, era lo que yo les comentaba. Dependiendo mucho del tipo de cáncer, muchas veces vamos a encontrar varios síntomas diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de leucemias, como les mencionaba yo, podemos tener un síndrome febril con un síndrome anémico o podemos tener un síndrome hemorrágico con un síndrome febril, pero comúnmente un síntoma aislado de inicio es mucho más difícil pensar en esto. Entonces, por eso es que tenemos que estar alertas y si tú sabes que pudiera tener yo la presencia de algo como esto, pues hay que estarlo vigilando. Ahora, si hablamos de una masa abdominal, pues con la pura masa sería suficiente para poder sospechar de quizá un tumor de Wilms o un hepatoblastoma. O si hablamos de un tumor óseo, pues con la pura masa, la masa en pierna, entonces, o la leucocoria en el caso de retinoblastoma. Entonces, va a depender mucho del tipo de cáncer, pero es una excelente pregunta. Ok, gracias, doctora. Tenemos otra pregunta por parte de David. Dice, ¿el médico general debe referir al paciente al servicio de pediatría o directamente a oncología? Muy buena pregunta también, David. Y bueno, el proceso como tal, si tú lo estás viendo como médico de primer contacto, es mandarlo con el pediatra. Es mandarlo con el pediatra porque pudieran ser, a lo mejor si el paciente tiene, por ejemplo, un cuadro de un síndrome febril, pudiera ser otra cosa. Entonces, el proceso como tal institucional sería mandarlo del médico general al pediatra y el pediatra ya no lo referiría a nosotros. Si tú lo estás viendo de forma privada, pues quizá lo puedas mandar directo con el oncólogo pediatra si
cuestión o lo que identificas es muy evidente que se trata de un proceso maligno. Ok. Maricruz pregunta, ¿cuál es la diferencia entre leucemia neonatal y una leucemia común entre la edad de 1 año a 10 años? Ok, buena pregunta, gracias Maricruz. Mira, sin duda hay unas diferencias importantes. La leucemia neonatal es aquella, o la leucemia del infante, la conocemos como aquella leucemia que aparece en chicos menores de 1 año. Es una leucemia mucho más agresiva, la verdad es que sin duda, porque la replicación celular es mucho mayor. Comúnmente está asociada a una translocación, a la translocación 411, que es una translocación distinta a la que veríamos en niños más grandes. Entonces, de entrada, eso origina que sea una enfermedad más agresiva. Estos pacientes comúnmente requieren un tratamiento pues mucho más agresivo, con un protocolo diferente, y pues en ocasiones incluso tienen la necesidad de que se tengan que trasplantar. Ok, doctora, muchas gracias. También preguntan, ¿el tipo de apoyo ideal que se requiere para los niños con cáncer y para los padres es un psicólogo, un psiquiatra, psicólogo oncólogo o tanatólogo? Maricruz, todos son necesarios y te voy a explicar por qué, porque sin duda es una enfermedad que, como les mencionaba, afecta a todas las esferas. Entonces, nosotros debemos de mandar a un paciente a que tenga cuidados paliativos desde que se hace el diagnóstico, y no porque se vaya a morir, sino porque tenemos que estar cuidando pues toda la situación de la estabilidad física, mental y psicológica de los pacientes y su familia. Yo incluiría también apoyo para hermanos, sin duda. Nos ha tocado ver casos de matrimonios que cuando el niño fallece, el matrimonio pues se deshace por esta situación. Nos ha tocado ver problemas de adicciones o de embarazos no deseados en adolescentes, en los hermanos, porque toda la atención se centra en el hermanito enfermo. Entonces, es importante que el tratamiento sea multidisciplinario desde el momento en que se hace el diagnóstico y de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo. En ocasiones, si podemos resolverlo con puro psicooncólogo y psicólogos y el tanatólogo, puede ser suficiente. En ocasiones es necesario obtener el apoyo con un psiquiatra también. Ok, sí, claro. Y pregunta, bueno, la felicidad primero, excelente ponencia, Gracias, Itlali. muchas gracias, doctora. ¿Existe la posibilidad de que las... Se corta ahí un poquito, ¿verdad? Pero aquí la estoy leyendo. ¿Existe la posibilidad de que las adenopatías sean dolorosas sin dato de infección? Sí existe la posibilidad, sobre todo si estas son de tamaño muy grande. Creo que se está cortando. Sí, y ocasiona que pueda tener ahí como irritación nerviosa. Siempre hay que revisar características completas y si nos queda la duda, pues estudiarlas más a fondo por medio de un ultrasonido o si es necesario mandarlas con el cirujano pediatra. Ok, doctora. Tenemos otra pregunta de Dulce. Dice, doctora, además de factores genéticos, ¿se han identificado algunos otros factores predisponentes para el desarrollo de cáncer infantil? Muy buena pregunta, Dulce. Mira, todavía hay dudas acerca de esto, pero bueno, se ha vinculado, por ejemplo, el uso de tabaquismo en los padres previo a la concepción como un factor de riesgo para el desarrollo de leucemia. También la radiación ionizante se ha visto que puede ser. Ciertos pesticidas, ciertos químicos también se han visto como factores predisponentes. Y también hemos encontrado algunos factores protectores como la lactancia materna,
que está comprobado que disminuye la incidencia de leucemia. Entonces, tenemos esas opciones. Lamentablemente, y siendo muy honesta, la gran mayoría de la investigación que se hace en el cáncer infantil, pues está enfocada a los tratamientos, sin duda, al diagnóstico, tratamientos, cómo podemos identificarlo más tempranamente y demás. Entonces, hay poco estudio de factores, por ejemplo, de este tipo. Entonces, sin duda, la cuestión de la contaminación afecta, o sea, afecta porque vemos, me ha tocado en cercos sanitarios donde en una colonia de 10 calles hay 3 niños con leucemia y cerquita a unos cuantos kilómetros había una fábrica de plásticos. Entonces, creemos, pero no hay mucha publicación respecto a eso, que sí, sin duda hay una asociación. En niños con tumores de Wilms, ¿cuál es el riesgo de segundas neoplasias por radioterapia? Dependiendo de la edad a la que se le haya dado, pero comúnmente el riesgo existe por el uso de la radioterapia, sobre todo de tumores de tiroides, cáncer de mama, ¿ok? También hay que recordar que ciertas quimioterapias, por ejemplo, el topósido predispone también a segundas neoplasias. Entonces, pues sí, sí existe el riesgo, sin duda. La radiación que se da en tumor de Wilms no es muy alta, es importante también mencionar eso. La cantidad de radiación no es muy fuerte, como la podríamos dar en otros tumores, pero en el caso de Wilms, pues obviamente existe el riesgo, hay predisposición. Bueno, doctora, Fíjate que Anaí nos está preguntando, ¿existen estudios en pacientes pediátricos sobre estos llamados dolores del crecimiento? Sí hay estudios y la gente que, sobre todo los reumatólogos pediatras, son los que más se han enfocado en esto. Y bueno, yo siempre les digo, los dolores de crecimiento es un diagnóstico de exclusión, hay que pues, primero que nada, descartar lo más grave, lo que pone en riesgo la vida, como puede ser una leucemia, una masa ósea. Hay que también descartar alguna complicación o alguna enfermedad que pudiera traer secuelas importantes como la artritis idiopática juvenil o bien algún tipo de lupus, enfermedad autoinmune. Y ya como tal, una vez que descartamos esto, podemos decir, bueno, quizá sea algo muscular y lo que tenga es eso que le está produciendo el dolor. Preguntan, Doctora, no sé si ahí me escucha. sí, ya te escucho muy bien. Es que creo que hay problemas de conexión. Pero bueno, esta sería la última pregunta que pondríamos por cuestión de tiempo. Pregunta Saraí, ¿cuáles son los efectos adversos más importantes del tratamiento de cáncer infantil? Muy bien, tenemos efectos agudos, o sea que vamos a tener por haber aplicado el tratamiento hoy en día, y efectos a largo plazo. Entre los efectos agudos, pues sin duda la caída del cabello, la náusea y vómito para ciertas quimioterapias. Podemos tener pancreatitis por el uso de L-asparaginasa. Podemos tener, obviamente, debilidad, cansancio, pérdida de peso y demás. Y podemos tener efectos a largo plazo. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo que vemos con más frecuencia? Cardiotoxicidad, sin duda, es uno de ellos.
segundas neoplasias es otro efecto adverso importante. Eh, Infertilidad. Tristemente, hoy por hoy, en la mayoría de las instituciones públicas no se hace preservación de gónadas en aquellos pacientes que van a recibir tratamiento de alguna quimioterapia que pudiera producir infertilidad. Entonces, esos serían como los más importantes. Nosotros aquí en Monterrey tenemos estamos instaurando una clínica de efectos tardíos para darle seguimiento a estos pacientes, porque también después vemos, por ejemplo, aquellos pacientes con tumores del sistema nervioso central, alteraciones, por ejemplo, con cuestiones hormonales principalmente, problemas de hipotiroidismo, problemas de síndromes de ovario poliquístico, muchas cuestiones así relacionadas justamente a las complicaciones del tratamiento. Entonces, no nada más es importante seguir al paciente por 5 años y nos olvidamos de ellos, sino darles una buena transición, y aquellos que vayan a ser internistas o que les guste ver al adulto joven, es un área de oportunidad muy buena ver esos pacientes que pasan de la adolescencia a la edad adulta para darles el seguimiento. Gracias, Simón. Ok, doctora, pues muchísimas gracias. También estamos viendo aquí las felicitaciones que le ponen en el chat. Excelente ponencia, muchas gracias, doctora. Saludos desde Perú. Ya sabe que tenemos asistentes de toda Latinoamérica. Entonces, pues bueno, además de agradecerle, voy a dar unas indicaciones para los asistentes. Saben que se envió el link de asistencia para que pudieran registrarse. Ahí, al llenarlo y enviarlo, aparecía una palabra clave que debían de guardar porque será requerida para validar su evaluación. La evaluación se mandará por los grupos de WhatsApp, entonces si alguien de ustedes aún no se ha registrado en los grupos, están ahí en los comentarios los links para que puedan agregarse. El método evaluativo se enviará más tarde y tendrán 8 horas para contestarlo. Esta ponencia quedará grabada para que puedan estudiar las veces que quieran y pues por al máximo todo el conocimiento que nos ha compartido la doctora Lili. Recuerden que para obtener su constancia tienen que participar en al menos 3 de los 4 eventos organizados para este ciclo de conferencias y promediar un puntaje de 7 o más. Entonces, bueno, sin nada más que agregar, les agradezco a todos por haber estado con nosotros en esta tarde y en especial a la doctora Lili, que de verdad mi más grande admiración como médico y como persona. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo, espero que tengan un excelente fin de semana. Nuevamente, gracias Renata por la invitación, gracias a todo el comité, felicidades, la están haciendo en grande y la verdad es que sé y les auguro a todos un éxito profesional y personal muy, muy grande.